Estas pues son las naciones que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Nosotros nos encontramos en una guerra espiritual, como dice el libro de Efesios, y en el cristianismo nos enseña, aunque tal vez una vez que otra hablen de guerra espiritual, para ellos guerra espiritual es cantar, es alabar. Y aunque en cierta forma la alabanza aún en canción funciona, no es lo único. O sea, hay otro montón de aspectos más importantes en la guerra, como la justicia. O sea, el guerrear contra Satanás es el no aceptar sus pensamientos, es el decirle no, el resistirlo, el tener fe en Yahweh y apagar los dardos del enemigo, el hablar con verdad. Esa es la guerra, porque el cuerpo le dice a uno que mienta, la sociedad le dice que mienta, que actúe, que sea hipócrita, que esto y que lo otro. Esa es la guerra. Así es como se batalla en la mente, en las palabras, en las acciones, en el corazón. Y se termina por cantar como algo, bueno, ahí hay palabras obviamente, si es depende de la letra de la canción, pero el hecho de alabar a Yahweh, Yahweh lo fortalece, similar a la oración. Pero mi punto es que uno nada hace con estar cantando y cantando y cantando si solo lo único que hace es cantar. Si lo único que hace es ir a una iglesia y saltar y cantar, caerse, volverse a levantar. Y me refiero, ¿verdad?, a eso que le hacen. Y ya. Y vuelve a la casa y sigue haciendo lo mismo de antes. Y entrando en chisme, entrando en mentira, robándose algo por ahí. O cambiando las pesas si tiene un negocio, etcétera. Entonces, estamos en una guerra. Y como dice aquí, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los Filistim, todos los Cananim, los Sidonios y los Heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Yahweh que él había dado a sus padres por mano de Moshe. Así los hijos de Israel habitaban entre los Cananim, Eteos, Amorreos, Fereceos, Heveos y Jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus Elohim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su poderoso, y sirvieron a los señores y a las imágenes de Asera. Asherah, la misma que se mencionó ahora como Astarot. Esos de Asera eran árboles, por eso usa un nombre diferente, por el tipo de imagen que utilizaban para adorarle. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su Elohim, y sirvieron a los señores y a las imágenes de Asera. Repito, ¿verdad? Asera no se refiere a que eran imágenes de cera, eran árboles y eran adorados con ese nombre, Asherah. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años, que representa, bueno, el número de un nuevo comienzo. Por eso es que vamos a ver que Yahweh dio un nuevo comienzo después de haber estado 8 años bajo Cusán Risataim. Dice, doblemente malvado, el más malicioso, Cusán, su oscuridad, su negrura. Su negrura o oscuridad es doblemente malvada. Entonces, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Vean cómo es Cusán, que la raíz es Cush, negro. Cush fue hijo de Cam, y de Cush vino Nimrod. Nimrod es una representación de la bestia. Entonces este Cusán Risataim sería como el doblemente malo, más malo, el doble de malo que Nimrod, o sea, por verlo de una manera. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh
Y Yahweh levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. ¿Recuerdan el Otoniel del primer capítulo? Que se había casado con el grillete, con la cadena del tobillo. Y dijo Caleb en el verso 12 del 1, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Entonces, este es el primero que Yahweh levantó para defender, venía de Caleb, o sea de Yahudá. Yahudá se conecta con el león, pero Caleb quiere decir perro. Vemos la misma conexión del inicio, que viene como lo vil del mundo, como un gentil, como un perro, como ladrón en la noche, pero Yahweh lo escoge para que se convierta en el león de Yahudá, para que defienda al pueblo contra la bestia, que es como Cushan Risataim. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otniel, el león del poderoso, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Otniel, hijo de Kenaz. Kenaz quiere decir cazador. Entonces, el león del poderoso como un perro cazador. O el león del poderoso a cazar al perro. ¿Verdad? Ya en ese caso el perro ya malo como el enemigo. Y siendo ese perro Cushan Risataim. Dice, y la Ruach de Yahweh vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Yahweh entregó en su mano a Cushan Risataim, rey de Siria, ¿verdad? Rey de Aram, rey del lugar exaltado, como representa la bestia, rey del mundo, líder mundial, y prevaleció su mano contra Cushan Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otniel, hijo de Kenaz. Ahora esto se va a repetir mucho, que muere, y normalmente el número 40 también. Entonces, 40 años como los 40 en el desierto, como los 40 jubileos desde que Yahushua murió hasta el día de hoy. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otniel, hijo de Kenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Y vean, ahí en cierta forma se puede ver una vez más el número 40 como de una generación, porque Yahweh tomó 40 años para que cambiara la generación en el desierto. Y aquí menciona, habíamos visto que las generaciones cambiaban, ¿verdad? Se hacían más malas. Y aquí menciona que 40 años y después volvieron a caer en lo malo, como si hubiese sido por el cambio de generación también. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Yahweh fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Moab, ¿verdad? Quiere decir de su padre. Eglón, sí, quiere decir como un becerro. Entonces es como un becerro de su padre, como el becerro de oro, como Heilel, que viene de Samael y actúa como él. Ese sería Eglón. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Son bien malos. Los de Amalek, Yahweh prometió que va a deshacer ese nombre en el fin de los tiempos. Y debemos recordarnos de eso. Ya es un mandamiento también en la escritura. Este juntó consigo a los hijos de Amón, que son los de, quiere decir, de su pueblo. Amalek tiene un par de traducciones. Y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, como la ciudad de los justos. Era lo que representan las palmeras, me refiero. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Vean cómo el anterior fueron 8 años, pero por volver a caer, ahora le toca 18. Vean también qué curioso, porque 18 es el valor numérico de la palabra Jai, Het Yud, 8 y 10. Y Jai se ve como ser viviente, ser vivo. Entonces también se traduce como bestia. Entonces vean como Eglón es un becerro de Moab, de su padre, como le dijo Yahushua a los fariseos, ustedes son de su padre Satanás. Entonces Eglón de Moab se puede ver como el becerro de Satán, el becerro de oro, que es la bestia, porque reinó 18 años. Y obviamente tomando el mismo lugar de Cushan Risataim en lo que respecta a la interpretación. Y clamaron
los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un libertador, a Ehud. Ehud quiere decir daré toda. Yo daré toda o daré alabanza. Entonces, y clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un libertador, a Ehud, hijo de Gera, de Benjamín, el cual era zurdo. Pocas veces se menciona en la escritura cuando esto, obviamente, ¿verdad? Entre otras cosas, porque sabemos que poca gente es zurda, entonces no era tan común. Pero vemos que en la tribu de Benjamín un montón eran zurdos. Como que de la tribu de Benjamín salieron muchos zurdos. Y eran súper buenos para tirar la onda. Y podían pegarle a un cabello. Se menciona eso como algo muy particular de esa tribu, repito. Benjamín es del último, entonces representa a los del fin de los tiempos, la última generación, en sí los escogidos obviamente. Los que siguen a Yahushua, que es el hijo que está a la mano derecha de Yahweh. Gera quiere decir un grano, como Yahushua, que bajó como un grano de trigo, y la fe, que es como un grano de mostaza. Y clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un libertador, a Ehud, el que dará toda, que será adorado, alabado, hijo del grano, o Ehud, el que dará toda y será alabado, como el grano, hijo de la mano derecha, el cual era zurdo. Y obviamente para la pelea, el ser zurdo termina siendo una buena cualidad, porque al ser la mayoría de la gente derecho, todo el mundo está acostumbrado a pelear con alguien derecho, bueno, los que pelean obviamente, y encontrarse con un zurdo no es tan común, entonces se llega a tener algún problema, digamos, por ejemplo, igual en el básquet, por ejemplo, en el básquetbol, cuando una persona logra tirar con la izquierda, le sirve mucho porque uno normalmente está acostumbrado a tratar de bloquear la derecha. Entonces llega un zurdo y lo agarra uno feo. Entonces en batalla sería igual. Normalmente agarraría, digamos, por ejemplo, la espada con mucha habilidad con la derecha, y en esos cambia de mano y la agarra con la izquierda, y la otra persona no esperaría que tenga la misma habilidad. Entonces, el punto es que aquí está hablando de batalla, y el ser zurdo en batalla funciona o ayuda porque la mayoría de la gente practica con derechos. Y en el caso de estos zurdos que salían de Benjamín, eran muy buenos para tirar, como ya les había dicho. Entonces dice, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ehud se había hecho un puñal de 2 filos. Como sabemos, Yahushua es la espada de doble filo. El último viene dando toda a Yahweh, como Ehud significa, dando toda a Yahweh por haberle salvado. Y Yahweh, al salvarlo y usarlo, o sea, para el plan que tiene, va a hacer que las naciones le alaben como Mashiach, ¿verdad? Primero y último. Ehud sería el último. También se puede conectar con Eliyahu por el hecho de que recuerdan que en Génesis 49 se da la bendición a Yosef, que es el último, y después a Benjamín, como los 144,000. Pero también se puede ver como testigo como Moshe Yosef y Benjamín testigo como Eliyahu. Recordemos que Yahweh agarra al último de la mano izquierda, perdón, de su mano derecha, entonces quiere decir que está a la izquierda, y Yahushua está a la derecha, como hijo de la mano derecha. Recuerdan que el último viene como padre y Eliyahu como hijo espiritual. Entonces, así como Yahushua está a la derecha de Yahweh, el último viene como Yahweh, y a su derecha está Eliyahu como Benjamín, quiere decir de la mano derecha. Entonces, da toda es de la mano derecha, es un grano, ¿verdad? Que bajó del cielo a dar fruto. Entonces decía, y Ehud se había hecho un puñal de 2 filos, que sería la palabra de Yahweh, Yahushua, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, como Benjamín, hijo de la mano derecha. También, ¿verdad? Normalmente si uno es derecho, pondría el puñal aquí, pero si es izquierdo, lo pone a la derecha. Entonces también por eso es importante que era zurdo y se lo puso a la derecha.
Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Quería ver aquí la palabra puñal. Una espada, Jereb. Lo que aparece en hebreo es una espada. Entonces una espada de doble filo. La palabra de Yahweh, la manifestación de Yahushua, la revelación de Yahushua, su ruach. De dos bocas, sería en hebreo, de dos bocas. Shenei Piyot. Recuerden que el filo de la espada es la boca de la espada, ya lo hemos visto. El que sea una espada de doble filo, de dos bocas, muy particular, porque eso también muestra como primero y último, dos manifestaciones, misericordia y juicio, las dos bocas, y también como los dos testigos. Dice Gomed, ponen como de 9 pulgadas, 20 centímetros. Sí, uno, si pusieran espada uno pensaría, ¿verdad? Pero sí, en hebreo es la misma palabra. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Verso 17, Ish Bari Meod, grueso. Vean qué particular, bendito Yahweh, hasta ahora encuentro una palabra, o sea, lo encuentro en... dice Bari, como grueso, y Bari es la raíz de Bará, él creó. ¿Se acuerdan que por eso es que habíamos visto que una de las traducciones para crear es llenar o engordar? Entonces como que Yahweh llenó de materia el espacio y eso fue la creación, como engordar o hacer algo físico. Y de ahí también la conexión de entonces crear con engordar. Y que es sorprendente también porque recuerdan cómo he hablado. Por un lado está Samael como un ángel que Yahweh utilizó en el tiempo de la creación en lo que respecta a la materia, siendo Samael Cronos, el ángel que fue creado cuando se creó el tiempo. Heilel salió de Samael, se convirtió en conocido como Lucifer, y él es llamado por los masones el arquitecto del universo, porque él creó, pero en la mente de la gente, un universo nuevo, diferente, a través de las enseñanzas que le da. Entonces, hay un ángel Samael que tuvo que ver con la materia, y un ángel que tuvo que ver con la ciencia de hoy en día. O sea, con la creación literal y otro con la creación mental, lo que tiene la gente en la mente. Y este es Eglón, el becerro, como el becerro de oro. ¿Cuál es la primera letra del Aleph Bet? El becerro, la cabeza de becerro, la Aleph. Y este era el becerro, hombre de Baría, o sea, hombre grueso, gordo, pero también se podría ver como hombre de creación, o hombre que crea, como uno de los malaj que Yahweh utilizó en el inicio, Aleph, la primera, becerro, Eglón, y era grueso como utilizado para crear, pero uno de esos ángeles caídos que se reveló a pesar de haber sido utilizado en algo tan poderoso. Y no solo era grueso, era muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos. Vean, específicamente le muestran desde dónde se volvió cuando llegó a los ídolos, ya sea porque Yahweh lo puso en él, o porque él ya lo tenía, bueno, imagino ya lo tenía planeado, puesto que andaba ahí la daga. Pero se devuelve a partir de los ídolos, como mostrando que por los ídolos es que va a caer ese hombre, es que va a haber venganza. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Devar Seiter, palabra secreta tengo para ti. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó Ehud, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ehud dijo: tengo palabra de Elohim para ti. Entonces alargó Ehud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho. Entonces, más bien, alargó, pero para agarrar el puñal. Y se lo metió por el vientre. ¿Verdad? Entonces, con la excusa de que era una palabra secreta, dice: necesito decirle una palabra de Elohim en el oído. Entonces, donde se está acercando
y ya no puede ver bien el rey de lo cerca que está, estira su mano, agarra el puñal y se lo clava en el vientre. Entonces alargó Ehud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera, escuchen, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Sí. Imagínense con la fuerza que le metió ese cuchillo, que se le fue todo. Uy, uy, uy. Tras de eso, recuerden que era bien grueso. Bien grueso, entonces eso también ayuda a esconder el puño del puñal. Entonces, lo grasoso que era y el filo del puñal y la fuerza con la que le clavó el puñal hizo que se le fuera completamente hasta el puño. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Entonces era bastante pesado, comía bastante, pasaba comiendo, entonces estaba bastante lleno también, puesto que cuando le metieron el puñal se salió todo lo que estaba para ir a dejar al baño. Eso muestra la caída de Satanás tan humillante. Lo matan y cae como estiércol. Este está representando a Satanás. Yahweh está mandando al último con la palabra de Yahweh, espada de doble filo, para deshacer al enemigo, a Satanás. Y al hacerlo, este se convierte o se cae o derrama como excremento. Es lo que sale de él. Y bueno, voy a tener que hacer la comparación porque también por algo está escrito. Cuando Yahushua murió, se le metió una lanza en el costado y de él salió agua y sangre para representar los pocos y los muchos, representar vida. Pero de Satanás sale excremento, representar asco, muerte, desecho. Entonces, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ehud al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Vean esto que viene, qué interesante. Y es en sí la razón por la que la escritura muestra que se le salió el estiércol. También la razón por la que Yahweh hizo que muriese de esa manera, no solo por lo humillante, sino para que Ehud se pudiese salvar. Porque vean lo que viene a continuación. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Cubrirse los pies significa haciendo del 2. Hoy en día es el 2. Entonces, como cuando una persona va al baño y se baja los pantalones y se cubre los pies mientras está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, en ese tiempo decían, está cubriendo sus pies para cuando iba al baño. Entonces ellos llegan y ven la puerta cerrada y huelen y dicen, no, de fijo ese hombre está cubriendo sus pies. Necesitan lavárselos también. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron, sin duda, por eso digo, también olieron, ¿verdad? Porque sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, no, ya eso es demasiado, diarrea no es para tanto. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su soberano caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ehud escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. En hebreo, así como vimos ahora que se conectaba vería de creación con grosura, también él era pesado, obviamente, ¿verdad? Porque si es gordo es pesado. Y peso en hebreo es el mismo que estima, honor, kabod, como el peso de su estima, el peso de su honor. Entonces, el hecho de que él era así de pesado, grueso, lo conecta con el ángel caído que fue utilizado durante el tiempo de la creación y que se le dio honor, pero que ese honor más bien hizo que cayera y se convirtiera en desperdicio. Puesto que se utiliza el término kabod, repito, que es peso, también para honor, como el de un rey. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su soberano caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ehud escapó y pasando los ídolos,
se puso a salvo en Seirat, una vez más pasando los ídolos, mostrando que los ídolos no pudieron hacer nada por ese rey. Cuando había entrado, tocó el shofar en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Efraín, la tribu de la que viene el último, y la mayoría de los muchos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Yahweh ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Qué sorprendente lo que es un líder, lo que es un rey como cabeza, porque ya con solo haber matado a la cabeza, les dice a todos: ya los tenemos. Seguía siendo el mismo ejército, seguía siendo la misma gente que los había tenido. Solo cayó un hombre que tras de eso era tan grueso que no podía salir a pelear. Entonces, qué sorprendente lo que es tener una cabeza como líder. Y lo que Yahweh protege también, sí puede proteger mientras esté la cabeza. Seguidme, porque Yahweh ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jardín a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. 10,000 básicamente lo representa a todos, es como si se hubieran vengado de absolutamente todos sus enemigos. Así fue subyugado Moab aquel día, así como Yahweh a través del último va a subyugar a Satán, el padre de los fariseos, Moab, como el becerro de oro, que tenía honor, peso, y que había sido utilizado para la creación, grosura, y se convirtió en desecho con la espada de doble filo. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Toda una vida de una persona, qué lindo, ¿verdad? Esta vez ya el doble del anterior, pero vemos una vez más el mismo número, 2 por 40. 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los Filistim con una quijada de bueyes, con una garrocha de bueyes, con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y sí, 10,000, como si se conecta entonces Ehud con David, como la rama de David que viene y hace todo lo que acabo de mencionar con el becerro. Y a partir de ahí ya hay un nuevo comienzo, como el número 8 por 10, nuevo comienzo celestial. Y después se menciona Samgar, se resumió bastante esa historia de Samgar, solo un verso le dieron. Samgar quiere decir espada, hijo de Anat, respuesta de la oración. Entonces, la espada, después dice, sí, la espada como respuesta a la oración para los extranjeros, sería ahí los nombres que están. Y de hecho, porque sí me parece particular que haya sido un juez, pero solo se le da un verso. Y después de eso empieza a hablar de Ehud. Sigue diciendo, después de la muerte de Ehud. Entonces, Shamgar estuvo ahí en el medio, un verso nada más. Pero qué particular que su nombre quiere decir espada. Era hijo de Anat, que quiere decir respuesta a la oración. Y filisteo como extranjero o inmigrante. Y acabamos de ver que Ehud agarró una espada, como Shamgar, quiere decir espada, y respondió a las oraciones del pueblo, Anat, al matar al enemigo, que era como un inmigrante en su tierra, un extranjero.